Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Comenzamos de inmediato con el reporte de noticias de hoy jueves. El Ministerio de Salud Pública descartó adoptar nuevas medidas ante la nueva variante del coronavirus, la Omicron, detectada en Sudáfrica y considerada de riesgo por la Organización Mundial de la Salud, ya que en el país no hay casos ni sospechas. Así lo informaron en rueda de prensa el director general de epidemiología Ronald Skewes y el viceministro de Salud Colectiva Eladio Pérez. Mientras insisten las autoridades en la vacunación contra la COVID-19, así como en las medidas sanitarias implementadas en el país desde el inicio de la pandemia para evitar contagios, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. En otra información, esta semana haitianos hicieron una denuncia pública de una supuesta cacería en su contra en República Dominicana. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una resolución para la protección de personas haitianas, a la que ahora el gobierno dominicano responde directamente. En ese sentido, veamos un resumen sobre la situación actual. La crisis en Haití, que inició con el magnicidio Jovenel Moïse, empeoró con el terremoto de agosto de este año y alcanzó su pico con la inseguridad ciudadana producto de las bandas armadas que han tomado el país, ha causado un gran revuelo a nivel nacional y el tema ha sido planteado como un problema en distintos escenarios internacionales. El mes pasado, el Ministerio de Salud Pública reveló que las gestantes haitianas solo este año han representado un egreso de más de 10.000 millones de pesos. Esto provocó el endurecimiento de las medidas migratorias para el país vecino. Desde ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a referirse al problema fronterizo, diciendo que las mujeres en estado de embarazo no pueden ser deportadas. Esta semana, el movimiento haitiano CRD afirmó que el Estado Dominicano ha desatado una supuesta cacería contra su comunidad, al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que es una obligación proporcionar a los haitianos protección y asistencia humanitaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de injusta e inoportuna y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares no aplica. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Gracias, Jesús, por ese escueto reporte. En otro orden, en conmemoración del Día Mundial del SIDA, la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH, Redo VIH, junto a diversas organizaciones sociales, protestaron ante el Palacio Nacional por el desabastecimiento nacional de medicamentos antirretrovirales, conocidos como ARV. Ayer los manifestantes, que se agruparon en la explanada de las oficinas gubernamentales, indicaron que el retraso del gobierno en la adquisición de estos fármacos pone en riesgo la vida de más de 40.000 personas que viven con esa condición. Fue hace 4 días que el gobierno colocó los pagos correspondientes a la compra de ARV a través de la Cámara de Cuentas, que debieron haberse hecho a inicios de este año. A causa de esta situación, habrá que esperar al menos 6 meses para la fabricación de estas medicinas y un par de meses más para que lleguen al país. Ahora pasamos al plano internacional. Era una cuestión de tiempo, dijeron los expertos en su momento, antes de que la variante Omicron fuera detectada también en Estados Unidos. Y de hecho, este miércoles se confirmó el primer caso en California. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nuestra alianza, tiene lo último, mientras el gobierno plantea imponer nuevas restricciones para ingresar al país. La variante Omicron ya está en Estados Unidos. Fue detectada en California en un viajero que había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre. Su test resultó positivo al final del mes. La noticia fue confirmada por el doctor Anthony Fauci, quien aclaró que el cuadro clínico del contagiado es tranquilizante. El individuo está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido contactados y hasta ahora han dado negativo. El individuo estaba completamente vacunado y experimentó síntomas leves, que están mejorando en este punto. Mientras los expertos dicen que pueden pasar semanas antes de que se establezca con certeza las características y alcances de Omicron, la administración Biden está preparando requisitos más estrictos de prueba contra el COVID-19 para todos los viajeros que ingresan a Estados Unidos, incluidos los estadounidenses y los residentes. Entre ellos, realizar la prueba de COVID-19 un día antes de abordar los vuelos, independientemente de su estado de vacunación o país de salida. Los funcionarios de la administración también están considerando exigir que todos los viajeros sean examinados nuevamente dentro de los 3 a 5 días posteriores a su llegada.
Sin embargo, Fauci dijo que las restricciones vigentes de viaje serán solo temporales. Nadie piensa, yo ciertamente no, que una prohibición de viajar evitará que las personas infectadas vengan a Estados Unidos, pero necesitábamos ganar algo de tiempo para poder prepararnos, entender lo que está pasando y cuál es la naturaleza de esta infección. Hasta ahora, según revelan algunos estudios iniciales, la variante Omicron no debería ser más peligrosa que las otras y las vacunas aún deberían funcionar también contra esta variante. Aún así, entre los miles de viajeros que planean desplazarse justo antes de Navidad, hay expectativas por el impacto que la imposición de medidas restrictivas puedan tener en sus planes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias, Jacopo, por el reporte. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más noticias en las instantáneas de Acento TV. Estamos de regreso con las instantáneas de Acento TV y ahora pasamos con Nayeli Díaz, que desde el estudio B de Acento TV nos tiene un resumen del mundo del deporte. ¿Qué tal, Nayeli? Saludos, Nicole, saludos a todo el público de Acento TV. Estamos aquí en las instantáneas y ahora les voy a llevar las informaciones deportivas que van ocurriendo diariamente y vamos a hablar de los partidos de la Liga Dominicana de Béisbol, los que ocurrieron anoche. Uno de ellos fue los Tigres del Licey frente a los Gigantes del Cibao, donde el equipo azul pudo conseguir su cuarta victoria en línea y ahora en la tabla de posiciones se encuentran empatados con el equipo de los Gigantes del Cibao. Tras esta victoria de anoche podemos ver a un equipo de los Tigres del Licey haciendo más amenazas en las bases. También vemos al importado Chris Owens, que está teniendo una excelente participación con el equipo de los Tigres del Licey. También anoche se disputó el partido entre las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales. Las Águilas pudieron vencer a este equipo de las Estrellas Orientales, llegaron de atrás y pudieron ganar este partido por la mínima al equipo de las Estrellas Orientales. También anoche otro equipo ganador fue el equipo de los Leones del Escogido, con el debut de Ronnie Paulino ahora como dirigente en sustitución de Rodney Linares. Pudieron cortar esa mala racha y blanquearon al equipo de los Toros del Este en ese partido de anoche, 4-0. Así fueron los resultados: 4-0 el Escogido a los Toros del Este, 4-3 las Águilas Cibaeñas a las Estrellas Orientales y 5-2 los Tigres del Licey a los Gigantes del Cibao. La tabla de posiciones amanece hoy de la siguiente manera: las Estrellas Orientales se encuentran en el primer lugar, seguidas en el segundo lugar por las Águilas Cibaeñas. Ahora se encuentran empatados en la tercera posición los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao con 14 ganados y 14 perdidos. Luego se encuentran los Leones del Escogido y ya en el sótano se encuentra el equipo de los Toros del Este. Hoy tenemos acción en la Liga Dominicana de Béisbol. Siguen los partidos a partir de las 7 de la noche en el Julián Javier. Los Gigantes del Cibao van a recibir a los Toros del Este. A las 7:15 en el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido reciben a las Águilas Cibaeñas y a las 7:30 en el Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales esperan a los Tigres del Licey. Y vamos a seguir hablando de béisbol, pero vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, que se mantiene en acción a pesar de ser temporada muerta. Y escuchamos anoche sobre un cambio que ocurrió, o más bien un regreso al equipo de los Medias Rojas de Boston, y fue el regreso de Jackie Bradley Jr., que regresa al equipo de los Medias Rojas de Boston luego de haberse ido a Milwaukee. Anoche anunciaron este cambio de que Jackie Bradley va a regresar con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Muchos fanáticos veo que no estuvieron de acuerdo con este regreso, muchos sí. Hay que ver cómo se desarrolla Jackie Bradley esta temporada con los Medias Rojas de Boston. A pesar de que es un buen jugador, en muchas ocasiones se le vio un bajo rendimiento y creo que por eso muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo con esta decisión de traerlo nuevamente al equipo de los Medias Rojas de Boston. Y ya para finalizar vamos a hablar de la NBA, que está en su punto, señores, y hoy hay partidos en la NBA. A partir de las 8:30 de la noche se va a enfrentar el equipo de Toronto frente al equipo de Milwaukee. También a las 8:30 New York Knicks frente a Chicago Bulls. A las 9 los Grizzlies y Oklahoma.
y a las 10 de la noche Phoenix frente a Detroit. Y ya para finalizar esta jornada de hoy, a las 11 de la noche, el equipo de Portland se enfrenta al equipo de San Antonio. Las cosas se mantienen aún como al principio en cuanto a la tabla de posiciones. Los Phoenix se encuentran en el primer lugar en la conferencia oeste y mandaron a la segunda posición al equipo de Golden State. Hay que ver cómo se siguen desarrollando estos partidos y los cambios en la tabla de posiciones de la NBA. Esto es todo lo que tenemos, Nicole, en el ámbito deportivo. Retorno contigo. Gracias, Nayeli, por ese reporte. Junto a ti mañana ya le daremos seguimiento a esos datos que tú nos das ahora mismo. Hasta aquí nuestro reporte informativo. Le agradezco a ustedes por sintonizarnos y les recuerdo que pueden seguir esta y otras informaciones desde acento.com.do o desde nuestras redes sociales @acentodiario y @acentotv.